Recibir una mesada sin tener que hacer los quehaceres es una ventaja conveniente, pero el sarcasmo constante de mi suegra, Julia, frecuentemente arruina ese beneficio. A los 32 años, trabajo como diseñadora web independiente, y compartir la casa con mi esposo, Isen, y su madre tiene sus desafíos, especialmente debido a nuestras opiniones diferentes sobre el trabajo y las responsabilidades domésticas. Dejé mi puesto en una empresa para trabajar por mi cuenta después de casarme, lo cual nos convenía a ambos, a mí y a mi antiguo empleador. Mi buena relación con ellos garantiza un flujo constante de proyectos, ahorrándome los traslados y permitiéndome dedicar más tiempo a los quehaceres del hogar. Pero mi suegra, que tiene creencias tradicionales, no comparte mi entusiasmo por el trabajo freelance. Se aferra a la idea de que el rol principal de una esposa es en el hogar, una opinión que expresa seguido, a pesar de los esfuerzos de mi esposo por explicarle que en la actualidad las parejas se apoyan mutuamente. Sin embargo, ella sigue sin convencerse. Para ella, mi trabajo freelance es solo un pasatiempo que no aporta mucho económicamente. Aunque equilibro mis proyectos de diseño con las tareas de la casa, su visión de mí como una mujer moderna y enfocada en su carrera parece decepcionarla. En sus ojos, soy la extraña que, según ella, le quitó a su único hijo. Desde que el padre de mi esposo falleció hace 5 años, ella ha crecido más dependiente de Isen, algo que él nota pero acepta, con cierta satisfacción al verla depender de él. Nuestra casa, comprada por mi difunto suegro hace más de 30 años, ahora pertenece exclusivamente a mi suegra, pagada con el seguro de vida. Es un hogar cómodo con espacio para nuestra pequeña familia y un lugar de trabajo para mí. Aunque surgen tensiones, nuestra casa se convierte en un punto de reunión para las amigas de mi suegra, quienes han sido parte del vecindario durante décadas. Cuando sus amigas vienen de visita, hago una pausa en mi trabajo para ser una anfitriona amable, ofreciendo café y bocadillos. Pero estas reuniones inevitablemente se convierten en sesiones de quejas sobre sus nueras. Encuentro humor en sus quejas. Dicen cosas como: mi nuera va a la casa de sus padres por cualquier cosa, pasando medio año fuera de aquí. Según ellas, es financieramente irresponsable, al punto de que cobradores han llegado a su casa. Sus conversaciones a menudo parecen una competencia para ver quién tiene la nuera más problemática. Los elogios son raros, y aun cuando una amiga elogia a la nuera de otra, mi suegra lo minimiza, menospreciando mi trabajo como solo un trabajito extra. En medio de las habladurías, mi suegra frecuentemente cuestiona el valor y las ganancias de mi trabajo. El tema cambia hacia la supuesta irresponsabilidad de las nueras de hoy, especialmente en cuanto a los hábitos de gasto. Se ríen ante la idea de que las ganancias de los esposos deben usarse para las necesidades de la familia, recordando con nostalgia los buenos tiempos. Para desconectarme de la charla interminable, me pongo audífonos y me concentro en mi trabajo. Como nuera moderna, a menudo me convierto en el blanco de sus críticas, lo cual puede ser difícil de ignorar. Durante una cena familiar, mi esposo propuso comprar un auto nuevo. Mi suegra inmediatamente cuestionó por qué necesitaba mi opinión, a pesar de su explicación de que era una decisión compartida. Ella insistió en que él debía decidir, ya que es quien tiene licencia de conducir. Atrapado en el medio, mi esposo me miró buscando ayuda, y yo, con tacto, le dejé la decisión a él. Este momento resaltó cómo mi esposo consulta tanto conmigo como con su madre en decisiones importantes, un hábito que mi suegra apoya firmemente. Mi suegro, aunque no era egoísta, era conocido por tomar decisiones de manera independiente, algo de lo que mi suegra solía quejarse. Criado por padres así, mi esposo aprendió a evitar el egoísmo. En contraste, mi suegra, influenciada por el comportamiento de su difunto esposo, acepta esas actitudes como normales. Cuando mi esposo consulta conmigo antes de tomar decisiones, eso la irrita, y me acusa de ser demasiado estricta. Me deja sin palabras, pues es cierto que suelo expresar preocupaciones en lugar de decidir sola. Sorprendentemente, mi esposo se puso de su lado, sugiriendo que yo era la responsable de su hábito de consultarme primero. Con el paso de los meses, me di cuenta de que rara vez me defendía frente a ella. Sus disculpas en privado comenzaron a parecerme insinceras, especialmente después del incidente reciente del auto. Inicialmente atento, finalmente no logró apoyarme públicamente. Este incidente generó dudas sobre nuestro futuro, haciéndome considerar otras opciones. Deseaba que él viera la diferencia entre amabilidad e indecisión, y que su madre expresara sus frustraciones de manera más abierta. Un mes después, el auto nuevo de mi esposo llegó, llenando el ambiente de emoción, pero cuando supe que costó $60,000, me quedé atónita. Lo confronté sobre el alto gasto, solo para recibir respuestas casuales y una oferta de tomar un préstamo. Mi suegra lo defendió,
regañándome por cuestionar su elección cuando yo le había dado la libertad de decidir. Discutí sobre si podíamos permitirnos tal lujo, pero ella replicó con dureza: tú no lo pagas, así que, ¿por qué te quejas? Herida y frustrada, intenté explicarle que yo también contribuyo económicamente a través de mi trabajo, pero con un tono desdeñoso. Dio a entender que mis ganancias no podían compararse con los $100,000 anuales de mi esposo. Justo cuando estaba a punto de afirmar mi apoyo financiero, me di cuenta de que mi esposo se había alejado. Había soportado este trato suficiente tiempo. Sus últimas palabras: una nuera como tú debería simplemente irse, resonaron en mi mente. Sintiendo el abandono tanto de mi esposo como de las críticas implacables de su madre, llegué a mi punto de quiebre. Su duro juicio y la falta de apoyo de él me dejaron profundamente decepcionada. Sentí que la raíz de nuestra discusión radicaba en su indecisión habitual. Frustrada, le dije: está bien, me voy, y fui a mi espacio de trabajo para empacar mi computadora y otras cosas esenciales. Al salir de la casa, le dije a mi suegra que regresaría más tarde a recoger el resto de mis pertenencias. Ella me miró con desdén, mientras mi esposo se quedó aislado en su habitación. Ella gritó: la próxima vez que regreses, más te vale que sea para firmar los papeles del divorcio. Salí en silencio, sin reaccionar a sus palabras, aunque la hostilidad repentina me dejó sacudida. Al salir de la casa de mi esposo, busqué refugio en casa de mis padres. Mi madre, al notar mi angustia, me preguntó qué había pasado. Sin entrar en detalles, expresé mi arrepentimiento por haber juzgado mal la relación. Dándome cuenta de cuánto había cambiado mi esposo, les conté a mis padres los recientes incidentes con su familia, y su apoyo me brindó algo de alivio. Mi madre, consciente de mi independencia, me aconsejó considerar el divorcio mientras aún no tenía hijos y podía mantenerme por mí misma. Durante el fin de semana, mi padre me ayudó a recuperar mis pertenencias de la casa de la familia de mi esposo. Ni mi esposo ni su madre aparecieron. Frente a la habitación de mi esposo, le pedí en voz baja: ¿podrías firmar los papeles del divorcio? Deslicé los documentos por debajo de la puerta, y él respondió indiferente: está hecho, ya no estamos. Devolvió los papeles sin decir una palabra a su madre, dejándome con un sentimiento agridulce. Después de 2 años de recuerdos tensos, me fui en silencio y me dirigí a presentar los documentos de divorcio. Si una firma en un papel podía solucionar las cosas, mucho mejor. Por ahora, planeaba quedarme en casa de mis padres, enfocándome en mi trabajo y preparándome para este nuevo capítulo por mi cuenta. Mi madre sugirió que me quedara allí un tiempo, ya que vivir sola podría preocuparla. Mi padre también expresó su preocupación, recordándome que Isen y su madre podrían aparecer inesperadamente, aunque al principio lo dudaba. La vida en casa de mis padres me daba una sensación de seguridad. Afortunadamente, mi trabajo flexible me permitía trabajar desde cualquier lugar, así que decidí quedarme un poco más. 2 meses después, casi había olvidado a mi exesposo y a mi suegra cuando apareció un número desconocido en mi teléfono. Después de varias llamadas, finalmente respondí para escuchar la voz frenética de mi exesposo. ¿Por qué no contestaste el teléfono?, exigió, tranquilamente. Le respondí que ya no era necesario que nos comunicáramos y me preparé para colgar. Entonces me preguntó: espera, ¿por qué no funciona mi smartphone? Le sugerí que contactara al proveedor de telefonía, pero una idea me cruzó por la mente. Le pregunté si había estado depositando dinero en nuestra cuenta conjunta. Antes, yo depositaba mi salario junto con el suyo, aunque su ingreso era irregular. Últimamente, solo su salario había ido a la cuenta, y recordé que me había ido a mediados de mes, justo cuando podría haber vencido un pago de préstamo para el coche. Siguió un silencio. He estado manejando la casa con mi ingreso hasta ahora, le dije. De ahora en adelante, maneja tus propias finanzas. Por dentro, quería decirle: estás enfrentando las consecuencias, pero me contuve y colgué. Se me ocurrió que nunca le había revelado su verdadero ingreso a su madre, quien probablemente no sabía que nuestra casa estaba principalmente sustentada por mi salario. Una mañana, el intercomunicador de la casa sonó insistentemente. Mi padre le dijo severamente al visitante: no queremos nada que ver con esto, vete. Alarmadas, mi madre y yo corrimos hacia la puerta, encontrando a mi suegra afuera, exigiendo hablar. Estaba furiosa y me culpaba por detener los depósitos mensuales, alegando que eso había causado que les cortaran los servicios. Atónita, solo pude escuchar, incrédula. Mi exesposo intentó calmarla, diciendo: mamá, ya se acabó con Julia. Ella lo despidió airada, gritando: Isen gana $5,000. ¿Cómo puede pasar esto? Yo corregí, diciéndole que esa cantidad era mi ingreso, no el de él. Sorprendida, se volteó hacia Isen,
quien admitió que su salario neto era solo de unos $500. Ella me miró incrédula, y aclaré que mi ingreso provenía de un empleo regular, no de una mesada. Luego sugirió que regresara, insistiendo que todo era un malentendido. Firme, me negué, diciendo que ya estábamos divorciados. Mi padre intervino, advirtiéndoles que se fueran o llamaría a la policía. Se fueron apresuradamente, tambaleándose, mientras mi padre les advertía que nunca regresaran. Al recordar la escena, mi madre estaba furiosa, mientras que mi padre estaba visiblemente más indignado. Me sentí aliviada de estar libre de su influencia tóxica. Con el tiempo, a través de un amigo de mi ex esposo, supe más sobre sus circunstancias. Tuvo que vender su casa y tierras, mudándose a un pequeño departamento con su madre. El coche nuevo fue vendido, y los fondos se usaron para liquidar el préstamo. A pesar de haber saldado la deuda, malgastó dinero en juegos de azar, y eventualmente, su paradero se volvió desconocido. Mi suegra fue diagnosticada con demencia y puesta en una institución de cuidados. Mientras tanto, mi vida siguió mejorando. Me enfoqué en mi trabajo, viví sola, y recientemente comencé a salir con alguien que conocí en el trabajo. Él sabe de mi matrimonio pasado y respeta mi independencia, trabajando arduamente en su propia carrera sin depender del ingreso de una pareja ni derrochar en lujos. Aunque no hemos hablado formalmente de matrimonio, me siento esperanzada por el futuro que podríamos construir juntos. Gracias por ver este video, y espero verlos nuevamente en el próximo. Manténganse atentos. Nunca olvidaré la conversación que tuve con mi papá cuando le conté sobre mi compromiso. Me apartó y me dijo: "Zoe, ¿estás segura de casarte con Peter? Sé que lo amas, pero no creo que sea el indicado para ti. ¿Por qué dices eso, papá? Él me ama y me respeta. No importa que no sea tan rico como nosotros". Lo sé, Zoe, pero yo empecé desde cero. Nunca miraría a alguien por su situación económica, pero Peter es un tipo raro, y su mamá no es mejor. Papá, ¿de qué hablas? No entiendo. Es solo un presentimiento. ¿Este tipo realmente te ama? Claro, te demuestra cariño, pero todo lo que habla es de lo rica que eres. Lo escuché presumir a sus amigos de que conquistó a una chica rica, y Julia estaba ahí riendo. Seguro que te has equivocado, papá. Peter nunca diría algo así, y Julia me quiere también. Estoy segura de que le diría algo si él bromeara así. A veces desearía haber escuchado a mi papá. Pensé que no sabía de qué hablaba, pero era solo una niña ingenua atrapada en el amor. Mi mamá había muerto años antes de mi boda y mi papá estaba muy enfermo. Me aferraba a todo lo que pudiera darme fuerzas. Peter y Julia se convirtieron en mi apoyo. Mi papá había hecho su fortuna con inversiones inteligentes, y yo trabajaba duro, ganando un salario decente. Estábamos cómodos. Peter y Julia, por otro lado, no tenían tanta suerte. Peter ganaba más que yo, pero su origen era humilde y su campo no le daba para hacerse rico. A menudo se quejaba de no tener suficiente dinero, especialmente porque él y Julia disfrutaban de cosas lujosas. Siempre estaba dispuesta a ayudarlos con la pequeña asignación que mi papá me daba. Incluso dejé que Peter y Julia se mudaran conmigo después de casarnos, pero no les gustaba nada mi casa. Decían: "Qué pena que vivas en una casa tan pequeña. Tu papá tiene una mansión, y compraste esta casita". Peter: "No gano mucho. Papá vive en una mansión porque la ganó. Yo solo soy una oficinista con un sueldo modesto. Esta casa me costó mucho también. Papá ayudó con el enganche". Bueno, si te ayudó, podría haberte conseguido algo mejor. Tu mamá seguro le dejó algo cuando crecieras. No me pertenece nada, Julia. Lo que mi mamá dejó ahora es de papá. Ella murió de repente, así que no dejó testamento. No me importa no recibir nada. Estoy feliz con lo que tengo. Eso es ridículo, Zoe. A mí me hubiera encantado heredar mucho dinero. Honestamente, tu papá debería cambiarnos la casa. Él vive solo, no necesita tanto espacio. Mamá, Peter tiene razón. Deberías pedirle que cambien. Para nada, esa casa es de mi papá, y se merece vivir cómodamente mientras esté vivo. Pues no estará mucho más. Ahora que está enfermo, podemos esperar unos años y ver qué pasa. Cuando tu papá muera, heredarás todo y podrás comprar una casa más grande. Fue inquietante escuchar a Julia y Peter planear cómo gastarían mi herencia. También insistían en que le pidiera más dinero a mi papá, aunque no estábamos pasando apuros. Era claro que solo querían una vida más lujosa, aunque no fueran ricos. Su comportamiento me estaba molestando. El verdadero problema vino después de que mi papá falleció. El cáncer lo llevó demasiado rápido. Estaba devastada, pero Peter y Julia apenas ofrecieron apoyo. Solo les importaba cuando se leería el testamento y ni siquiera ayudaron con el funeral. No asistieron porque, para ellos, mi papá no era importante. Estaba rota y furiosa.
Fue entonces cuando empecé a recordar las palabras de mi papá. La duda comenzó a invadirme, y empecé a preguntarme si solo estaban interesados en mi herencia. No les permitieron estar presentes en la lectura del testamento. Peter y Julia protestaron: ¿por qué no podemos leer el testamento? Esto es ridículo. Lawrence era mi suegro. Sí, esto es un escándalo. Somos familia y deberíamos estar allí. Tenemos derecho a saber qué nos dejó. Al menos mi hijo debería estar presente. Su hijo no está en el testamento, Julia, así que no puede estar allí. ¿Por qué están tan obsesionados con la herencia? Ni siquiera fueron al funeral. Era ridículo como de repente Peter y Julia se preocupaban por ser familia cuando se trataba de conseguir la herencia. Estaba harta de su hipocresía. Para empeorar las cosas, tan pronto como regresé de leer el testamento, comenzaron a presionarme por detalles. No pudieron ver el testamento y yo aún estaba de luto por mi papá, pero todo lo que les importaba era saber qué iba a heredar. Julia preguntó: entonces, ¿cuánto heredaste de tus padres? Seguro recibiste mucho. ¿Cuánto dinero te dejaron? Mis padres no me dejaron nada, no recibí nada. ¿Qué? Pero tus padres eran ricos. No puede ser que no hayas recibido nada, estás mintiendo. Es imposible, tus padres no te dejaron nada. No, Peter, no me dejaron nada. El testamento no mencionó dinero para mí. Si quieres, puedes revisar mi cuenta en unos días. Pero, ¿y su fortuna? ¿Quién se queda con eso? Eres hija única. No estoy segura, Julia. El abogado solo me dijo que no heredé dinero. Está bien, no pasa nada. Era el dinero de mis padres, y ellos decidieron a quién dárselo. Eso es una locura. Tienes que pelear por tu parte. Debería ser tuyo. No hay dinero, Peter. No tenían mucho. Lo que quedó se fue a caridad. Lo tenían planeado desde hace tiempo. Julia y Peter se encolerizaron al escuchar esto. No entendía por qué se comportaban así. Estaba tentada de contarles toda la verdad, pero algo me lo impedía. Una sospecha creciente me decía que estaban tramando algo. Esperé a que procesaran la información. Cuando siguieron presionándome, me mantuve firme. Les dije de nuevo que no recibí nada y hasta les ofrecí mostrarles mi cuenta en unos días. Pasó un mes, y nada cambió. Peter se distanció más y dejó de ser cariñoso. Estaba siempre revisando mi cuenta y exigiendo detalles sobre mi herencia. Finalmente vi hacia dónde iba esto. Un día decidí ponerle fin. Les mostré mis estados de cuenta y les dije: ¿ven? Les dije que no recibí nada. No estoy ocultando nada. Ahora me creen. Vaya, todo nuestro esfuerzo ha sido en vano. Entonces, los padres de Soo no eran ricos, y ni siquiera recibió $1,100 en el testamento. Esto es ridículo. No puedo creer esto. Mamá, me quedé en este matrimonio por nada. Me casé con Soo por nada. ¡Qué pérdida de tiempo! ¿De qué hablas, Peter? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué crees que lo dice? ¿Quién se casaría contigo sin esperar dinero? Mi hijo se casó contigo para sacar provecho de tu herencia. Ahora veo que todo fue en vano. Podría haber hecho mejor. Me quedé en shock por sus palabras. Finalmente entendí la verdad. Peter se casó conmigo por mi dinero. Mi papá siempre tuvo razón. Él y Julia solo eran unos aprovechados. Ya había terminado con ellos. Estaba destrozada por dentro, pero las palabras que dijeron después me convirtieron en piedra. Julia miró a Peter con seriedad y dijo: lo hecho está, Peter, pero ya es hora de divorciarte. No hay razón para quedarte con ella. Esta vez encontrarás una mujer rica, con dinero de verdad. ¿Hablas en serio, Julia? ¿Le estás pidiendo a Peter que se divorcie de mí por dinero? Peter, ¿realmente vas a escucharla? Claro que sí, respondió Peter. Te me casé para vivir cómodo, y para que mi mamá también lo hiciera. No teníamos dinero cuando crecí, ni siquiera fui a la universidad. No tenía otra forma de ganarme la vida. ¿Así que fingiste amarme solo para atraparme en el matrimonio? ¿Pensaste que mis padres me darían un montón de dinero para compartirlo contigo? Sí, eso pensé. Era la única forma de darle a mi mamá la vida que merecía. Pero ahora veo que todo fue en vano. Mi mamá tenía razón. Necesito divorciarme de ti y seguir buscando. No podía creer lo que Peter decía. Lo dijo tan tranquilamente que empecé a dudar si me estaba volviendo loca. Julia y Peter siguieron quejándose de nuestro matrimonio, y yo dejé de escuchar después de un rato, demasiado abrumada por lo que acababan de decir. Su frialdad y el cambio de actitud de Peter me hicieron sentir tanto rabia como devastación. Eventualmente, la ira dentro de mí creció tanto que quise gritar y tirar cosas, pero no lo hice. En lugar de eso, dije tranquilamente: está bien, Peter, si el divorcio es lo que quieres, lo tendrás. Nunca te he negado nada. ¿Por qué parar ahora? Considéralo un último favor. ¿Así que aceptarías un divorcio mutuo? Eso nos ahorrará dinero a ambos. De todas formas, no te queda mucho.
Ni se te ocurra pedir pensión alimenticia. Lucharemos contra ti si lo haces. Mejor ahorra tus honorarios de abogado y acepta el divorcio mutuo. Es la mejor opción para ti. Tienes razón, no tengo mucho, pero esto es lo que haré, aceptaré el divorcio mutuo, pero solo si firmas una cláusula que diga que no compartiremos ninguno de nuestros bienes. Está bien, no tienes nada, y yo tampoco por ahora. Si renuncias a la pensión alimenticia, firmaré los papeles y no reclamaré nada. Peter y yo revisamos los detalles del divorcio, asegurándonos de que todo estuviera claro. Noté que Julia y Peter estaban sorprendidos de lo calmada que estaba. Supongo que no esperaban que lo manejara así. La verdad es que había estado llorando casi todos los días, en mi coche, antes y después del trabajo. Peter nunca notó mis ojos hinchados ni preguntó por qué me iba temprano y regresaba tarde. A Julia no le importaba tampoco, especialmente después de saber que no tenía dinero. Todo esto solo me hizo más decidida a salir del matrimonio lo antes posible. Hice que Peter y Julia se mudaran de mi casa a un lugar cercano, mientras esperábamos que se finalizara el divorcio. Como había prometido, Peter no pidió nada de mi casa, y yo no pedí pensión alimenticia. Pensó que era un trato justo. Pero lo que no sabía era cuánto había puesto en marcha todo esto. El día que se finalizó el divorcio, fui a dejar mis anillos de boda y compromiso en su nueva casa. Vine a devolverles esto. Como este matrimonio no me dio más que miseria, no quiero ningún recuerdo de él. ¿Estás segura? ¿Realmente quieres devolverlos? Tal vez necesites el dinero. Es ridículo. Seguramente te burlaste de nuestra pobreza antes. Mira ahora, mi hijo está siendo generoso, dándote los anillos. Tal vez tengas que venderlos, ya que tu trabajo no te paga lo suficiente. ¿A quién le importan esos anillos? Son baratos. ¿Por qué los vendería? Julia, no te avergüences. Todos sabemos que tus padres te dejaron sin nada. Probablemente perdieron todo por malas decisiones, dejando a su hija en la ruina. Me reí fuerte en su cara. Julia se veía confundida, al igual que Peter. Pude ver que estaba molesto con el comportamiento de su madre y también sorprendido por mi risa. ¿Por qué te ríes?, exigió Julia. Dije algo gracioso. Es gracioso que pienses que soy pobre, Julia. Es aún más gracioso que creas que mis padres derrocharon todo su dinero. Bueno, claro que eres pobre. Tus padres no te dejaron nada. Arruinaron tu vida al no darte una herencia. Nunca dije que no recibí nada, Julia, solo que no recibí dinero. Mis padres me dejaron una herencia. ¿De qué hablas? ¿Tienes una herencia? No entiendo. Mis padres sabían exactamente lo que tú y Peter estaban tramando, así que incluyeron una cláusula especial en su testamento. No me dejaron dinero, pero me dieron todo este vecindario como herencia. ¿Posees todo el vecindario? ¿Cómo es eso posible? Si esto fuera cierto, lo habríamos sabido. Firmamos el contrato con un administrador de la propiedad, y ni siquiera mencionaron el nombre del dueño. Mis padres me hicieron esperar un año antes de poder heredarlo. Querían ver si realmente te importaba quién soy o solo mi dinero. Claramente, fallaste en la prueba. No recibirás nada de mí. El administrador de la propiedad fue nombrado por mis padres para manejarla hasta que la heredara. Fueron inteligentes. Estás mintiendo. No creo nada de esto. Estás avergonzada porque ya no tienes dinero. ¿De veras, Peter? ¿Eso piensas tú y tu mamá? Pues, ¿por qué no llamas a tu arrendador y le preguntas? No te preocupes, lo haremos. Entonces todos verán qué mentirosa eres. Julia y Peter llamaron al arrendador y preguntaron sobre mi historia. Como el arrendador también era el administrador de la propiedad, confirmó todo. Julia y Peter estaban atónitos y entraron en pánico. Después de colgar, dijeron: nos mentiste, nos hiciste pensar que no tenías nada, pero ahora tienes todo el vecindario. ¿Cómo pudiste engañarnos así? Querías toda la riqueza para ti y lograste que Peter se divorciara, haciéndole firmar papeles para renunciar a cualquier reclamo sobre tus bienes. Me reí de su audacia. Finalmente, les estaba cayendo la ficha de que habían cometido un error, y ahora el dulce sabor del karma estaba comenzando a hacer efecto. Les dije: es gracioso que me estén culpando. Peter, me engañaste para casarme contigo diciendo que me amabas. Julia, tú ayudaste en ese plan e incluso le dijiste que se divorciara de mí. Si alguien aquí estaba estafando, eran ustedes dos. Y sobre mi herencia, me preguntaste cuánto dinero recibí, y respondí con la verdad. Todo esto fue un malentendido, así que, lo que pasó en el pasado, ya es pasado. ¿Por qué no seguimos adelante y vemos las cosas de otra manera? Estuvimos juntos 4 años. Tirar todo eso parece una pérdida. ¿Ahora quieres que vuelva a tu vida? Es gracioso como querías empezar de nuevo con alguien más. Escuché que ya encontraste a una chica rica. No te preocupes, le voy a contar qué tipo de serpiente eres. Peter y Julia me suplicaron que no arruinara su nueva relación. Peter dijo que,
como no le daría otra oportunidad, no debía destruir su futuro. Les dije que se fueran y les avisé que los echaría cuando la propiedad estuviera oficialmente a mi nombre. Entraron en pánico y rogaron aún más. En las semanas siguientes, vinieron a mi casa suplicando perdón. Peter y Julia tenían avisos de desalojo en sus registros, así que era improbable que encontraran otro lugar. La única razón por la que seguían en mi propiedad era porque se los permití. También llamé a la nueva novia de Peter y le conté todo. Se horrorizó y rompió con él al instante, incluso mostrándome los mensajes. Después de todo esto, Peter y Julia aparecieron en mi puerta, llamándome de todo. Llamé a la policía de inmediato, y los escoltaron fuera de mi propiedad. Tan pronto como mi herencia se finalizó, no perdí tiempo en echarlos. No creían que realmente lo haría. Volvieron otra vez, y una vez más llamé a la policía. Los oficiales les dieron una advertencia severa, y yo pedí una orden de restricción. Todo el pueblo se enteró de lo sucedido, y quedaron completamente aislados de sus amigos. Tuvieron que dejar la ciudad y empezar de nuevo en otro lugar. Mientras tanto, yo disfruto de mi nueva riqueza, finalmente libre de esos parásitos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, quédense sorprendidos.